Espiritualidad Yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. Espiritualidad Yoruba, un camino hacia la trascendencia, escrito y dirigido por Awo Ifá Sakin. Bienvenidos a Espiritualidad Yoruba. Un saludo de este que te habla Paco Awo Ifá Sakin. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa después de tantísimo tiempo de Espiritualidad Yoruba. Y bueno, venimos con la vocación de continuar, de no tardar tanto en emitir nuevos episodios. Y bueno, y hoy no me quiero enrollar mucho porque la verdad que hoy tenemos un programa bastante interesante y ahora os voy a contar. Como bien sabéis, en Espiritualidad Yoruba no solamente queremos abordar temas netamente de Ifá o netamente de Orisha, sino que también vamos a tocar otros muchos temas afines con todo lo que son pues, nuestras tradiciones africanistas, ya sean de carácter más del África occidental o bien ya más netamente de la diáspora. También vamos a abordar temas como Mayombe, etcétera, etcétera. Y hoy queríamos empezar una nueva sección. De hecho, vamos a empezar esta nueva andadura de Espiritualidad Yoruba. Una nueva sección que va a ser muy, pero que muy interesante. Puesto que estaba yo hablando con mi querido hermano José María, que ahora os presentaré, que ya conocéis por otros episodios relativos a Mayombe, sobre cómo podíamos abordar y cómo podíamos trabajar acerca de llevar este conocimiento a las personas que más perdidas están dentro de este mundillo, que no son más allá que los aleyos. Entonces propusimos hacer directamente un programa para y por los aleyos. Y de hecho a esta sección le vamos a llamar Aleyos. Así que esta sección en principio va a ser una vez al mes, pero tiene vocación de ser un poquito más próxima en el tiempo. Así que vamos a ir viendo cómo va funcionando y nos gustaría que también tuviéramos vuestro feedback. Queremos saber también pues, qué os parece, queremos saber también pues, preguntas, cuestiones, qué os gustaría que abordásemos en esta sección y además va a ser muy interesante porque vamos a contar con aleyos en la propia sección que sin trampa ni cartón ni guión siquiera vamos a ir desarrollando dicha sección. Así que nada, como decía antes, cuento con mi querido hermano, él es José María Osvaldo Bon, él es del linaje de Baddo, de la casa de Ferminita Gómez, la casa tan típica, o sea, tan conocida dentro de la religión de este linaje tan famosísimo de Matanza. Y bueno, él es un grandísimo conocedor de todo lo relativo a Orisha, también es un gran experto en Mayombe. José María es Babalocha, es Omochangó y bueno, se está preparando para Orillate y ya os digo que es una auténtica máquina en todo lo relativo a nivel religioso. Así que nada, bueno, a mí ya me conocéis, Paco, Awo Ifá Sakin, Omo Batalá, Omo Odu. Y tenemos hoy a nuestro querido Aleyo. Él es Óscar y viene aquí a conocer un poquito más acerca de todo lo relativo a este maravilloso mundo que tanto nos apasiona. Y lo primero de todo, saludar a mi querido hermano. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy bien y muy agradecido de estar aquí nuevamente. Muy honrado, realmente muy honrado. Pues gracias a ti, porque es un auténtico privilegio y un honor tenerte aquí con nosotros. Y bueno, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No se te escucha. Perdón. Que nada, que decía que preparado para ser aquí sparring. Bueno, en realidad los sparring vamos a ser nosotros. Tú eres el que vas a golpear con tus preguntas. Así que vamos directamente al grano. Pregunta lo que quieras. Esto es sin trampas, sin cartón y sin guión. Así que empieza donde tú quieras.
Bueno, pues a ver, por ejemplo, metidos un poquito en el tema de Ifa Orisa, eh, pues, ¿cuáles serían exactamente los pasos que debería seguir pues alguien que quisiera seguir esta corriente? ¿Y cuál sería, digamos, la mayor ventaja que podría traerle el seguir la corriente? Es buena pregunta. Yo creo que el primer paso que la ley debería de dar antes de entrar a, vamos a llamarla a esta corriente, es preguntarse por qué quiere entrar en esta corriente. Es decir, dentro de nuestra comunidad hay unas grandes, nobles expectativas por parte de la ley y luego hay expectativas que son un poco exageradas, por decir así, cuanto menos algunas peligrosas, tóxicas. Es decir, yo quiero seguir esta corriente, por ejemplo, bueno, porque yo quiero amarrar a mi mujer o mi marido, o quiero porque necesito comprarme una casa o comprarme un coche que es mucho mejor y yo quiero que Orisa, bueno, como si fuese Orisa un esclavo en vez de una deidad, bueno, pues, atraiga, ¿no? Entonces, eso, en mi opinión, son las razones equivocadas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es preguntarse. Cuando las respuestas son las adecuadas, evidentemente lo que tiene que buscar dentro de la comunidad es un mayor respetable. No el mayor que más convenga o el mayor a lo mejor que sea más aparentemente exitoso, sino el mayor que tenga un conocimiento adecuado, una casa y una vida sana, y unos ahijados, una descendencia iniciática que se vea sana y que evolutiva, que evolucionen a la sombra, por decir así, de ese mayor y que tengan la capacidad de crecer. Perfecto. Sí, claro, a ver, lógicamente yo he visto la evolución de tanto de Paco como tuya misma, como de otros ahijados de la casa, y no me cabe ninguna duda en que he elegido correctamente y que estamos en el camino indicado. Entonces, lógicamente, no lo tomo como, digamos, como un atajo, sino como una bendición para ayudarme en la vida a seguir un camino espiritual que, como dice Iforisa, efectivamente dejemos un mundo mejor, no de forma egoísta para uno mismo, sino pensando en comunidad y pensando en toda nuestra descendencia, que es lo que le vamos a dejar de tierra si, si no seguimos los pasos adecuados para ello. Muchas gracias. Yo me gustaría añadir también de un aspecto también un poco, si nos centramos un poco más en la esencia que nos habla Ifá y no me gustaría entrar en, pues no aburrir a la gente, ¿no? En mencionar versos donde vayamos a hablar de este tema. Si bien es cierto que Ifá nos está hablando de toda esta corriente más que como una perspectiva religiosa. De hecho, en el propio Ifá, si empezamos a desgranarlo, nos damos cuenta que en realidad no somos seres religiosos. Uno de mis papás, de hecho, nos dice que nosotros no somos religiosos porque la religión está hecha por los hombres, sino que nosotros somos seres espirituales porque propatimos de Olot Dumare. Entonces, desde esta misma corriente, y empezamos a desgranar los versos y vemos que todos los orichas, al fin y al cabo, seguían la religión de Ifá, la creencia o la espiritualidad de Ifá, básicamente. Ya hablaremos tranquilamente, porque muchas veces podemos pensar, bueno, cómo un Changó podía seguir a Ifá, o cómo Batalá seguía a Ifá, o cómo Oshun seguía a Ifá, y ya hablaremos también tranquilamente de este tema, ¿no? Pero siempre era para alinear nuestro propio destino. Y voy a explicarlo esto desde la siguiente perspectiva. Por ejemplo, estamos en España haciendo este podcast en este momento
Y vamos a poner que yo, por ejemplo, estoy en el sur del país y mi destino era llegar a Madrid, que sería el centro geográfico del país, ¿no? Entonces, puedo tener en diferentes encarnaciones, por así decir, esa misión para encaminarme hacia ese lugar, y el hecho de yo seguir esta vía religiosa, y entiendas entrecomilladamente como religiosa, es por hacerme entender, pero siempre que hable desde el punto de vista de religiosidad, me gustaría desprenderlo de cualquier carga encorsetada y centrarme más en un aspecto más netamente espiritual, liberador, lo que nos permitiría es que en vez de hacer este camino a pie, lo hiciéramos en un tren de alta velocidad para llegar a Madrid. Entonces, lo que nos va a dar las diferentes herramientas que vamos encontrando por el camino es precisamente el que llegar a ese destino se produzca de una forma más eficiente, más rápida y con mayores recursos. Si yo, por ejemplo, me voy desviando de ese destino, como por ejemplo aquí el hermano Chema nos iba diciendo, el hermano José María nos iba diciendo, desde el punto de vista de que muchas personas están totalmente equivocadas pensando que esto les va a dar logros materiales o lo que sea, van a empezar a tener problemas en ese viaje. Y al final, en vez de ir hacia el centro del país, van a ir otra vez, a lo mejor van hacia otra perspectiva totalmente diferente. Entonces, básicamente lo que nos va a ayudar estas tradiciones es en acelerar ese proceso. De hecho, si nos centramos netamente en lo que son las corrientes DeFi y SESE, podemos ver, por ejemplo, en diferentes autos, también en la parte del afrocubano, por supuesto lo tenemos, en que nos dice que todo esto lo que nos ayuda es a revelar nuestro destino. Y no solamente estoy hablando de destino desde el punto de vista de mitad que podamos tener, sino que todo esto, cada vez que recibimos una consulta, ya sea con un babalocha, con una yalocha, ya sea con los caracoles o ya sea por lo que sea dentro de todas estas tradiciones, nos va acercando, nos va diciendo, acuérdate de que en tal sitio vas a encontrar la taquilla correcta en la estación de tren, que si lo abras te va a dar una llave para abrir tal puerta que te va a permitir llegar a tal sitio. Vendría algo así como tener esa guía de juego que nos va permitiendo tener esas herramientas para llegar a ese punto de una forma más eficiente, ¿no? Pero, oye, ¿y si yo no quiero seguir este manual? Bueno, no pasa nada. Si al fin y al cabo la vida no deja de ser, ya nos lo dice IFA, un mercado donde venimos a comprar experiencias y bueno, y también la experiencia puede ser perfectamente válida desde el punto de vista de tener esos tropezones en el camino hasta que llegas a ir evolucionando conciencial y evolutivamente hablando desde el punto de vista de lo que es nuestra esencia, puramente dicho, ¿no? Hasta que nos vayamos generando ese camino hacia nuestro destino. Entonces, básicamente, eso es lo que netamente IFA nos va diciendo el por qué tenemos que pertenecer. Hay veces, que yo lo he visto en consultas de IFA, donde te dice, oye, bajo ningún concepto se te ocurra practicar tal religión, o hay veces que incluso te dice, oye, sería bueno para ti que a lo mejor picotees de este lado, que te va a ayudar a encontrar cierta armonía en ciertos sitios, ¿no? Entonces también es interesante porque si empezamos a ver los diferentes pataquí o los diferentes IFA, en la parte ICS, por ejemplo, vamos viendo que IFA se desarrolló por el mundo entero en diferentes culturas. Entonces, aquí tenemos que ir viendo eso. Para mi perspectiva también es esa parte de acelerar ese proceso, pero de una forma muy eficiente. Es decir, de graduarse con honores, por así decir. Entonces, hace la vida más fácil. Para decirme, bueno, yo puedo calentar mi casa con velas, ya, pero si tienes una calefacción de gas natural, pues quizás te sea más eficiente, ¿no? Ahora, eso ya cada uno pues decide lo que quiere hacer con su vida en ese aspecto, ¿no? Así es, estoy completamente de acuerdo. Y buen apunte, porque esto de la literatura de Dilokun también se remarca, muchas veces se omite. El mercado que has mencionado, efectivamente, nosotros, nuestras respectivas literaturas nos enseñan en el cielo, por decir así,
para hacernos entender, hay un mercado donde, bueno, tomamos las cosas. Eso vibra con algunas ceremonias dentro de la consagración. Véase precisamente la famosa ceremonia del mercado, que bueno, tampoco vamos a... las cosas necesarias para cumplimentar con que nuestro Ori pueda vibrar en sintonía con el destino, ¿no? Con D mayúscula, Exactamente. pactado con los Dumare, efectivamente, HH. Claro. Es que es importantísimo, de hecho, y en IFA, bueno, hay muchísima. Quien quiera un poco saber un poquito de dónde viene tú, por ejemplo. Bueno, es que no quiero hablar de Odoo para no hacer la historia muy larga, ¿no? Pero sí que es verdad que se habla en un montón de sitios, todo relativo al mercado, el mercado de Apeñoricún, todo lo relativo a que la Tierra realmente no es nuestro hogar, el planeta como tal no es nuestro hogar, el planeta Tierra es el mercado donde nosotros encarnamos físicamente precisamente para experienciar esta experiencia de vida, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar entre otras muchas cosas, a que compremos las cosas que tengamos que comprar y no experimentemos las cosas que por tonto o por ignorancia o por cualquier circunstancia no deberíamos experimentar, ¿no? Básicamente se trataría de eso. Así es. ¿Y la otra pregunta cuál era? No, ya creo que habéis respondido a las dos. En la primera parte preguntaba que por qué era beneficioso el seguir este camino. Uh-huh. Y cuáles serían los primeros pasos para empezar este camino. Los primeros pasos. Claro, ya Chema nos ha respondido de encontrar un mayor. Los primeros pasos, una vez hemos encontrado un mayor y demás, probablemente dependan mucho de la casa del mayor. Es decir, desde la regla de 8, bueno, muchas personas prefieren la famosa ceremonia del Eques. En cambio, otras casas donde probablemente haya más una presencia de Ifá, lo que entendemos como la mano de Orula, el Aguafacán y Kofafún para la mujer. Yo personalmente soy aquí un poco la nota discordante. Considero que cada Ori es único. Entonces, cuando llega una persona, uno lo ha admitido de ahijado, está dispuesto a representarle, prefiero que hable un oráculo. Porque si yo mantengo la costumbre de los que llegan, por ejemplo, imponerles eleques o llevarles con un olúo por mano de Orula y demás, no sabemos si en ese preciso momento es exactamente lo que en teoría manda digamos, la usanza de mi casa santoral, porque a lo mejor esa persona lo que necesita para resolver en ese momento es recibir el guá. Y con eso resuelve. Hacerle su visita espiritual, pues, en la regla de 8 está muy conectado con el espiritismo cruzado, hacerle su visita espiritual, ver quiénes son sus guías espirituales, poner eso en orden, parirle su elegua, y con eso esa persona resuelve por una buena temporada. Ya habrá tiempo de decidir cuáles son los próximos pasos a dar, y si hay que ponerle leques, debe recibir la mano de Orula. Pero en otros lugares, y se respeta, en otros lugares la praxis es mucho más cuadriculada. Uno entra a la casa y bueno, es lo que es la usanza de la casa. Eso probablemente ocurre incluso con mi propio origen iniciático. Bueno, llega el aleyo, es aleyo, no tiene nada. Le hemos dado coco, por ejemplo, a Lori Sarasvatori, lo ha aceptado en la casa. Bueno, le vamos a montar el leques. Vamos a imponerle los eleques, la consagración donde se reciben los 5 eleques principales, el Guauchun,
Yemaya Changot Batala. Perfecto. Perfecto. De hecho, lo que yo primero recibo son los eleques. Con los años me han dicho que es mejor ver un poquito qué escoge Ori para realmente poder ayudar a esa persona en ese momento y que Ori escoja qué es lo más apropiado para dar esos primeros pasos. Yo ahora también te voy a dar también, voy a dar a quien nos esté escuchando también más perspectiva, porque queremos que este programa sea lo más enriquecedor posible y queremos hacerlo, siempre decimos que esto no es solamente una tradición, sino que abarca todo, ¿no? Entonces, y todo está bien. Eso es lo que quiero que se quede absolutamente claro. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que mi hermano José María acaba de decir. Y también voy a dar otra perspectiva de otras tradiciones, para que si alguien está trabajando, entrando a estos mundos, ya sea por una tradición más netamente afrocubana, de casa santoral que se rija por Ocha, o que esté entrando por la tradición afrocubana que se rija más por Ifá, o una casa con predominancia más con el espiritismo cruzado y con la Ocha, que también entre Mayombe, que todo esto lo iremos entremezclando para que quien escuche este podcast sepa perfectamente de qué está hablando y cuando escuche a alguien hablar al respecto sepa y entienda de qué está hablando. También voy a dar la perspectiva de lo que sería también la tradición Isese. La tradición, cuando hablo de Isese, para quien no lo sepa, Isese es como se denomina a la tradición netamente africana, a lo que sería la tradición yoruba, netamente, también relacionada con los pueblos de Benin, pero sobre todo vamos centrando en la parte de Nigeria, ¿no? Donde hay 20.000 millones de casas religiosas, de hecho cada casa va a formar su propia norma, igual que pasa en Cuba, por poner un ejemplo, igual que pasa en la diáspora. Pero sí que es verdad que se van aunando el linaje, por ejemplo, el linaje de Ferminita Gómez, pues aunque haya muchas casas religiosas, por regla general suelen tener una misma praxis. Habrá quien cada casa que tenga sus pequeñas variantes, ¿no? La casa que digo yo de Ifá, que tenga que ver con el linaje de Bernardo Rojas, pues va a tener una cierta idiosincrasia diferente a otra, en fin, pues no entrar mucho en detalle. Creo que esto se entienda también que en tierra yoruba es igual, puede ser alguien del linaje de Ibadan, por ejemplo, o puede ser alguien del linaje de Oyo o del linaje de Isen, depende del linaje, pero ahora dentro de cada casa va a tener sus propias pequeñas variedades y variantes. ¿Qué es lo típico, lo normal que se suele empezar en esta religión o en esta forma de vivir la vida en esta tradición ISES? Lo primero normalmente es una ceremonia que se llama, la habéis escuchado por diferentes nombres, y Dalle puede ser una, o Sentalle, viene a ser la misma. Significa pisar la tierra por primera vez. Y es vendría, si os fijáis, vendría a ser algo parecido a lo que ha dicho José María. De primero quiero ver el oráculo que viene hablando. En este caso, para que dentro de la tradición afrocubana más o menos se entienda, es como bajar, en este caso, Orula de Estera. Y lo que se hace es una adivinación al bebé recién nacido para saber a qué ha venido a la tierra. Se le echa un vistazo a ese destino. En ese vistazo no solamente se va a hacer un primer itá, que de hecho esa concepción que en diáspora se tiene del itá, de la mano de Orúmila, de que te marca el destino, deriva de esta tradición del Sentalle. Si os fijamos, no vamos a pensar que en la época de la esclavitud iban a poner a hacerle Sentalle a los bebés que nacían. Es decir, se tenían que esperarse a que fueran bastante más mayores y hacer esta ceremonia de carácter oculto. Entonces, claro, ahí ya terminó derivando que esta ceremonia de ese itá que se daba en el Icosedalle después se manifestase desde el punto de vista del itá de la mano de Orúmila, ¿no? Entonces, aquí lo que se va a marcar perfectamente a un vistazo a ese destino, también cuál sería el orisa
que debe más venerar. Allí no van a verlo desde una perspectiva más alabatori, sino van a ver con qué afinidad más su orí está sintonizado, pero sí que es verdad que en tierra netamente yoruba el tema de la adoración a Oricha viene más por linaje. Si mi linaje es un linaje a Obatalá, pues toda mi familia va a ser adoradora de Obatalá, por regla general, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor en tu ese taller pues dice, oye, este bebé está muy sintonizado pues con quien sea, con Shango. Entonces ese bebé va, lo normal es que se le inicie en Shango en un futuro. A veces más a corto plazo, a veces más a largo plazo, pero probablemente se termine iniciando en Shango. Entonces digamos que la primera ceremonia que se suele establecer es esa, es el Ikosetdalle. Bueno, después viene otra ceremonia, el Osemoloruko se llama, que es una ceremonia del nombramiento. Ahí es donde se le da una especie de nombre esotérico, vamos a llamarlo así, que va muy relacionado con un nombre espiritual que tiene mucho ashe, mucho poder, ese nombre como tal, ¿no? Dentro de esta percepción, y así también al ir comparando diferentes tradiciones, también vamos a entender muchas cosas que tienen que ver después con la parte criolla. Después ya vendría ahí lo que se recibe por regla general como ha explicado José María, está la ceremonia del leque. En tierra Isese se suele, ya depende un poco del linaje, ¿no? Pero se suele recibir Echudara como primera entrada, por así decir, porque al fin y al cabo Echu es la puerta al que nos va a permitir entrar dentro de todo este mundo espiritual. Y después de aquí, y normalmente relacionado por ese Itá del Ikosetdalle, es donde se va a ver qué tiene que hacer. Normalmente, por regla general, se suele recibir el Isefa, que sería la ceremonia de Mano Durúmila, pero a lo mejor, ya os digo, puede ser que esa persona la inicien en el Oricha que sea, ¿no? Entonces ya se establece sobre el Eke. Pero en esa ceremonia de Itá, donde se va a revelar parte del destino del bebé, también se va diciendo, oye, pues este bebé, mira, tiene mucha afinidad con este Oricha, con este, para cosas muy concretas. Porque tenemos que entender que también esto es algo muy operativo. Si, por ejemplo, no sé, la familia de cazadores, por regla general, pues lo van a iniciar en orichas que tenga que ver con esa herramienta, por así decir, de un punto de vista de cazadores. Entonces ahí estará dentro de todos los linajes relacionados con Ogun, y muchas veces pensamos en Ogun como, o sea, en Ochoshi como el gran cazador, por ejemplo, Oge, etcétera, pero en realidad esto desde el punto de vista de Isese es como que hay los orichas vienen como si fuera una especie de vamos a verlo como si fuera una especie de ejército. No quiero emplear este término porque a lo mejor no me explico bien y no quiero dar margen a error, pero vamos a poner que hay como un líder dentro de ese grupo. En este caso sería Ogun, y después tendría como manos derechas o sus oficiales, que dentro de ese grupo, pues, por ejemplo, tendríamos Choshi, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, con Shango estaría Oya. Podríamos encontrarnos diferentes. Y todo esto va muy relacionado también con la naturaleza. Podemos encontrarnos, y esto a lo mejor a mucha gente le va a chocar cuando hablamos que si Shango es el fuego y demás. En la tradición Isese, en realidad Shango es el agua, porque es el último que llega, ¿no? Porque lo primero que llega, y esto para explicarme con un pequeño paréntesis, lo primero que llega a una tormenta no es el agua, es el viento fuerte, el viento huracanado. Ahí tenemos ya, por ejemplo. Vamos a encontrar el trueno, que es otro oricha diferente. Vamos a encontrar el rayo, que es otro oricha diferente. Y el último que llega, como las batallas, el general, el último, no va el primero, es el último, es el agua. Entonces la tradición Isese, por ejemplo, vamos a encontrar que Shango realmente representa ese agua que cae, ¿no? Entonces, esto, vuelvo a repetir, aunque mucha gente ahora mismo esté diciendo, ¿cómo es esto de que el agua no es el trueno o no sé qué? Que sí, que está todo bien, ya hablaremos de ello, todo va al final, al cabo, el trueno representa algo, sí, pero con esto quiero explicar realmente que hay todo un estudio de la fenomenología de la naturaleza, ¿no? Entonces, esto también se da en ese Ikosetdalle, y se dice, vamos a ver, este orí de este bebé necesita estas herramientas, estas cualidades
pues sería bueno que se inicie en este tipo de oricha, o a lo mejor lo recibe como por la tradición criolla se conoce como el oricha d'Addimus, ¿no? Es decir, no se corona, pero se le entrega para que lo adore, ¿no? Y también le ponga su ofrenda. Bueno, sé que esto es un programa muy enfocado a ellos. Si hay algo que a lo mejor estamos dando que no conozcáis, por favor nos lo dejáis en la caja de comentarios para seguir afinando, ¿no? Porque bueno, ya hablaremos de lo que son orichas de Addimus, si no conocéis muy bien qué es Addimus. Bueno, ya iremos poquito a poco hablando de esto, y como también vamos a tener a ellos en este programa, pues lo que no entiendan nos lo preguntan aquí en directo también. Así que nada. Entonces, La ceremonia de Sentaye es, en mi opinión, afortunadamente y gracias a Dios, muchos sectores, bueno, algunos sectores afrocubanos la han recuperado. Efectivamente, como dices, en la esclavitud, pues realmente tiene bastante poco sentido pensar que pudiese desarrollarse algo así. En sería las últimas imposible. décadas, claro, en las últimas décadas, afortunadamente, se ha ido recuperando. Mi propia hija se le hizo Sentaye. Uh-huh. Es decir, y es una ceremonia muy bonita que no vamos a tampoco vamos a respetarla en la intimidad que merece, pero es muy, muy, muy literal aquello de pisar, porque el bebé efectivamente tiene que pisar y probar sus cositas, y ahí hay unos do, y eso es muy importante, y efectivamente, bueno, claro, desde el criollo, el lucumí, la determinación del Orisa Lakbatori en nuestro caso, ¿no? Claro, lógicamente ISESE, otro enfoque, otras necesidades, Claro. otra práctica, es normal. Uh-huh. Y es así, es tal cual, ¿no? Y eso es lo que se encuentra más en ISESE. Entonces yo quería hacer una pequeña explicación, lo que es netamente en ISESE, y ahora cómo sería esto mismo trasladado a Occidente. Es decir, cómo sería la casa religiosa que trabaja desde ISESE en Occidente. Entonces, evidentemente, a una persona adulta no le va a hacer el Sentaye. Entonces, esa persona le va a hacer el Isefa, que sería la mano de un húmero. Y normalmente se establece también, dependiendo también la casa y el linaje, el Orisa Lakbatori, o simplemente en ese Odu se va a reflejar, porque los Odu, desde el punto de vista de los Isefa, van a hablar muchísimo sobre el Orisha en cuestión, que va a ayudar a alinear el Ori de la persona. Y ese Ori es como si fuera una antena de una parabólica, donde el hecho de que tú te alinees con esa energía concreta te va a ayudar a enfocar muchísimo más en ese aspecto, ¿no? Entonces, en ISESE se suele hacer estos pasos, como yo digo. En Occidente, desde esta perspectiva, se puede hacer tal y como ha explicado José María. Se puede hacer desde la perspectiva de literalmente recibir, si es la casa más, o sea, si quien por donde empiezas con un babalago, por regla general suele recibir los guerreros, o bien antes o bien en la misma ceremonia de Mano de Orúmila se te entregan los guerreros. Y ahí, digamos que sería el paso inicial de guerrero, mano de Orúmila, o guerrero y mano de Orúmila juntos. Ahí se establece, depende de la casa religiosa, si hay que lavar santo o coronar santo. Hay casas que no lavan santo, simplemente lo coronan siempre. Hay otras casas que preguntan. Y a raíz de ahí, pues se establece si pasa IFA o se quitan ocha, o qué pasa. Eso sería una de las vertientes. Yo hablo ya del punto de vista mío como babalago. Entonces, en mi casa, por ejemplo, lo que se establece es eso, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ahora ya se ve si qué pasos va siguiendo esta persona. Eso sí, digamos que sería esa parte inicial. En la parte tradicional, más ISESE, por así decir, no se pregunta si se lava el santo. De hecho, no existe esa ceremonia como tal. Siempre se corona, siempre. Y no solamente se corona un único oricha. Yo conozco en lo personal gente que tiene coronado hasta 19 orichas. Personalmente conozco personas así. Y le va la vida francamente bien. Son tradiciones diferentes. Yo, en mi percepción, cuando yo llevo muchísimos años en este mundo,
Y al principio no me entraba a la cabeza, pues yo tenía una percepción netamente criolla. Cuando ya fui metiéndome muchísimo en el mundo ISS y fui conociendo mucho, empecé a entenderlo, empecé a entender lo que son diferentes herramientas que se van alineando con el ORIDE 1, pero son diferentes formas de verlo. Y casi siempre van a tener también una proyección hacia IFA para terminar de cerrar ese ciclo, por así decirlo. Allí es muy típico en IFA no hacer la ceremonia de ISEFA netamente, sino que si tienen dinero directamente hacen la ceremonia de ATEFA. El ATEFA vendría a ser hacerse IFA. Pero la diferencia que hay en hacerse IFA e ISESE, de hacerse IFA en criollo, es que tú el hecho de hacerte IFA e ISESE, que sería el ATEFA, no te capacita como babalago. Vendría a ser algo así como tener tu mano dorula. Lo que pasa que la tendrías completa con las dos manos. Pero tú no podrías hacer nada, no podrías ni consultar, ni hacer ESBO, ni hacer absolutamente nada. Simplemente sería para saber tu letra pura, es decir, tu Odu de vida. Como en criollo sería el tener tu letra de tu Odu de mano de Orumila. No sé si más o menos con esto me he explicado o te hemos liado todavía más, querido a ello. Sí, en Sí, sí. realidad son procesos muy similares desde la OCHA. En realidad es que es muy... Nosotros no la damos santo. No, digo nosotros, quiero decir en las casas nuestras. Ajá. Normalmente, bueno, habrá seguramente quien lo haga, pero tradicionalmente no la damos santo. Cariocha, o que eso se mantiene, el famoso pata cabeza, Uh-huh. que bueno, fue lo primordial, ¿no? En Cuba, cronológicamente hablando, probablemente también sea común en África, Sí, en que es África es pata cabeza solamente. claro, coronar el Lorisa Lasbatori y la pata, que a ello nos referimos a, bueno, lo que en Nigeria se llamaría Eshu, y Uh-huh. nosotros vulgarmente decimos el Egwa, que en verdad proviene de un título de Eshu, el Ekbara, pero bueno, en Cuba se ha quedado como el Egwa, y es Uh-huh. simplemente la ceremonia como tal. Lo que pasa que es el Orisa Lasbatori, el Egwa, con su conversación en Itá y demás, está muy en desuso. Hay sectores en Arauco, como se denomina la parte más del campo, matanzas y todo lo demás, que sí se mantiene. Hay religiosos que sí lo mantienen, y yo he conocido varios casos de pata cabeza. Pero bueno, lo normal suele ser cariocha. Santo lavado sí que nosotros no lavamos santo. ¿Qué otro criterio tenemos cuando ya estamos hablando un poquito de Ifá, de los babalaos? Claro, desde el punto de vista criollo, si se prefiere, o al menos lo que yo he conocido, antes coronen su orisa. Básicamente porque probablemente en muchas casas el babalao va a entrar a Ibodum, va a entrar al cuarto de Ifá. Entonces, claro, muchos mayores se hacen la pregunta, ¿cómo va a entrar al cuarto de Ifá? Perdón, al cuarto de Ocha, al Ibodum de Ocha, donde está el Iyabo haciendo cariocha, si es que él no ha pasado por cariocha, por aquella famosa ley, entrecomillada ley, norma de los mayores, de asistir y participar en aquello por lo que uno ha pasado. Es decir, yo no tengo recibido Babaluaye, no voy a entregar Babaluaye, no voy a entregar esa deidad. Yo no tengo recibido X deidad, no la puedo entregar, no puedo formar parte de un lavatorio, es decir, donde se está pariendo el icono donde se está generando el icono de adorar esa deidad. Yo no puedo participar en eso, ni en sus ceremonias de entrega, ni tan siquiera en su matanza en el momento, en su sacrificio en el momento en el que va a ser entregado, porque yo no lo tengo. Eso siempre en Cuba ha sido una regla. Y por lo demás ahí sí se coincide bastante con lo que dices, Paco,
del famoso santo lavado. No, no lavamos santo, salvo que sea una cuestión transicional para en un futuro coronar Ocha por una cuestión de salud, por una cuestión más inmediata, que no existen los medios, la capacidad, la infraestructura. De ahí, bueno, se puede lavar, vamos a poner Osbatalá, pero bueno, vistas a componerlo en cuanto sea posible, que quede de santo lavado, no, no suele ser usual para nosotros, no, no es algo que realicemos. Ujú. Estupendo. ¿Qué tal, Aleyo? Bueno, muy bien. Estaba preguntándome, antes estabas diciendo que el orisha digamos que, se, que sale en la ceremonia, es el orisha, no me queda claro si es el que más afinidad tiene contigo o el que te complementa. Es decir, mi personalidad es de una forma o yo soy de una forma y quien sea más afín es como yo soy. Y quien me complementa es quien me da lo que no tengo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quién tiene más afinidad o quien me complementa? Eh, ¿Yo? Vale. Bien, mira, hay un Eseifá, el que nos habla algo así, te lo voy a tratar de poner con una metáfora, para no poner nombres muy técnicos. Imagínate un prisma, ¿vale? Cuando la luz pasa por un prisma, sabes que el prisma se descompone, ¿verdad? En diferentes colores, ¿no? Los orishas también van relacionados con diferentes, de hecho se le conocen, por lo menos en tradición ISS, se le conocen como orishas funfun y orishas pupuá. Todos los orishas, por así decir, más calmados, que de hecho, por ejemplo, esto también podemos hablar de otras tradiciones, como por ejemplo en la parte del vudú, por ejemplo, se le conoce como los radá y los petró, ¿no? Tienen mucho que ver con ese carácter blanco y ese carácter pupuá. Funfun significa blanco, pupuá significa rojo. Entonces, tiene mucho que ver también el cómo se descomponen esos colores. Y si os fijáis, los eleques, para quien no esté escuchando no sepa lo que es eleque son los típicos collares que suelen llevar lo que se conocen como santeros, babalaos, etcétera, etcétera, con colores pues, a veces muy llamativos y demás, cuentas de colores, o también en las pulseras solo hay D, ¿no? Entonces, como vemos también, esos colores van a representar a diferentes orishas. Nosotros tenemos una deidad que es nuestra, que no había hablado, que lo mismo llevamos hablando un rato de Ori y no sabes lo que es Ori. Ori vendría a ser nuestra divinidad interior. Sería como nuestro pedacito de Dios. Olutumare es como cuando nosotros conocemos a la deidad suprema, por así decir. Y es muy lindo porque la tradición netamente del África Occidental nos habla de que Olodumare vendría algo a ser algo así como ser una especie de alcalde del sistema solar, ¿no? Es como que hay diferentes dioses en diferentes sistemas solares y este es nuestro deidad de nuestro sistema solar, ¿no? Y Ori sería como un desprendimiento de esta deidad que está dentro de cada uno de nosotros. Ese Ori a su vez se va a dividir en dos, se divide en Ori Inu y Ori Ode, lo que sería nuestro carácter y nuestro destino. Porque hay veces que nuestro destino puede estar en desarmonía con nuestro carácter. Y ese destino, digamos que se enturbia. Y si yo tenía un color concreto, pongo esta metáfora para entendernos, y se va despintando, por así decir, vamos a tener un color puro, increíblemente potente, fantástico, que deriva de la propia fuente, del propio Luz du Mare, y son los Irun Mole. Los Irun Mole no son los orishas. Los orishas, la diferencia entre Irun Mole y orishas es que orishas fueron seres humanos que su propia comunidad los elevó a la categoría de semidioses, algo así como los santos católicos, para que nos entendamos. Es decir, fueron seres humanos que por sus actos y obras, virtudes, milagros, etcétera, sus comunidades
lo elevaron a la categoría de santos, ¿no? Y ya no son una persona normal y corriente, ahora fueron un dios. Bueno, un dios, para entendernos, casi un semidios porque intercede por los seres humanos para que no entendamos. Pídele a la san no sé qué que te conceda no sé cuánto. Bien, esto para traerlo un poco a nuestro contexto occidental. Entonces, el Irun Mole vendría a ser esa energía pura que deriva de la fuente. Y hay muchos orichas que podemos decir, bueno, este oricha también se llama como el Irun Mole. Por ejemplo, había un changó que es Irun Mole y un changó que es oricha. Un changó que era el Irun Mole puro y el changó histórico que era a la fin de yo. De hecho, en el podcast tenéis por ahí buscarlo, la historia de Changó, el Changó Irun Mole, el Changó oricha, que era adorador del Irun Mole. Entonces se le conocía como el propio Changó, precisamente porque él trató de imitar al máximo posible las cualidades de este oricha. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Estos Irun Mole también van a tener una frecuencia vibratoria desde un punto de vista, siguiendo con esta metáfora de color, por así decir, y eso sí no tiene ya que ver con tu afinidad de con quien tú eres, porque tú a lo mejor, ¿qué te digo yo? Una persona puede ser hiperruda, puede ser lo más vasto como ser humano, y después ser hijo de Ochun, por ponerte un ejemplo, que es todo dulzura, sensualidad, etcétera, etcétera. Es decir, por afinidad pura no puede ser, y no podemos encontrar una mujer que sea hipersexual, hiperdulce, y después sea hija de Ogun, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene que ser una afinidad, pero sí que es verdad que lo que desde un punto de vista energético va a complementar ese Ori para que sea capaz de alinear su destino con su carácter va a ser la energía de ese Irun Mole concreto. Entonces, es ahí a donde te va a decir, oye, esto es lo que te va a dar este recurso para que tú seas capaz de alinearte. Y también recordamos lo que decíamos al principio, lo del mercado. Si yo, por ejemplo, una de mis misiones es atravesar un océano, por poner un ejemplo metafórico, creo esto estamos hablando como una metáfora. Y entonces, pues a lo mejor me interesaría desde un punto de vista energético tener esa afinidad con Olokun, con el mar, con las profundidades del mar. Y meterme ahí, bucear y entender esa energía, cómo funciona, ¿no? Entonces, si parte de mi destino va a estar muy relacionado con esa energía, pues lo mismo la ceremonia del Icosedalle o la ceremonia del Isefa o la ceremonia del Icofafun o de la Wufaka me va a decir que me corone Olokun, por poner otro ejemplo. Entonces, no es tanto con tu afinidad como persona, sino que está relacionado con la afinidad de tu destino, que es algo muy diferente. Y no una afinidad desde el punto de vista de mucha gente. Yo conozco gente que se lleva una decepción terrible en su itá porque le dicen, no, tú eres hijo de fulanito, es que a mí me gustaba tal oricha. No se trata de gusto, esto no es que te guste más un futbolista u otro, esto se trata de qué es lo que tú necesitas y a dónde tú quieres, y si quieres llegar realmente a tu destino. Entonces, se trata de eso, netamente, de esa afinidad que va a afinar tu orino y tu orío de, y lo va a poner vibrando como la cuerda de una guitarra. Básicamente sería eso. Yo personalmente, claro, aquí mucho es criterio, ¿no? Bueno, no, la mayoría es literatura urdu. A través del estudio se genera mucho criterio. Yo alguna vez he explicado esto a mi manera para tratar de hacer entender. Yo pienso que no, que algo, en este caso, algo que nos represente o que nos complemente no tiene por qué ser excluyente, en este caso. Y lo explico de esta manera. Nosotros, como efectivamente, Paco ha explicado de manera excelente, somos, bueno, Ori, que es nuestra deidad, la deidad más importante que nosotros tenemos.
porque, en fin, es nuestra, eso sí que es nuestro. Lo otro, y con perdón, es un orisa atornillado en la cabeza. Porque en verdad a uno le atornilla un orisa en la cabeza. Ori no nos lo atornilló nadie, de ese llegó solo. Eso es nuestro, nativo, aborigen nuestro. Y nosotros, o sea, Ori es una gotita que cae de un bloque de hielo, o los mares, cae una gotita, es Ori. No, las subdivisiones de Ori, en parte las ha explicado muy bien Paco, y eso tiene un destino, pero vamos a visualizar la palabra destino con una D mayúscula, muy mayúscula, y eso tiene un destino, y eso somos nosotros. Sí, bueno, pasamos por un mercado, hacemos la compra y todas esas cosas. Cuando nosotros llegamos a la Tierra, al mundo en el que estamos y en el que nos tenemos que desenvolver, ignoramos ese destino. Vamos con una venda, ¿no? La literatura, por ejemplo, en lo afrocubano habla de un hecho que te lo hace olvidar entre el viaje del cielo a la tierra, ¿no? Estamos completamente ignorantes de ese destino con D mayúscula. Vuelvo y repito para recordar. Entonces empezamos a orar y empezamos a hablar y empezamos a hacer cosas buenas y malas desde la más absoluta ignorancia de ese destino con D mayúscula. Y eso genera una especie de subdestino. Aquí, destino con D minúscula. Lo que popularmente llamaríamos la ley de causa y efecto. Es decir, no está en mi destino fumar en la ventana porque no lo debo de hacer, pero yo lo ignoro, lo hago, se cae el cenicero, vivo en un primer piso, le abre la cabeza a un viandante y entonces yo voy preso por ignorante de mi destino con D mayúscula. Entonces, Changó, en mi caso yo soy Oni Changó, llegó porque está relacionado con mi naturaleza original, no la naturaleza que yo creo, que yo tengo, sino con la naturaleza mía original, y a su vez eso equivale de facto que me complementa. Porque yo he aprendido mucho de mí mismo aprendiendo de Changó. Entonces, a lo mejor una mujer que no corre, por poner un ejemplo, que no corresponde con la idea folclórica de Ochun, y es una mujer más ruda, más, en fin, menos de lo que socialmente se considera sensual y femenina, y es una tremenda hija de Ochun. Lo que pasa, Ochun es muy compleja, tremendamente compleja, ¿no? En los afrocubanos tenemos una pila de caminos, y tenemos desde una Ochun extraordinariamente sensual a una Ochun, una vieja bruja que se convierte en pájaro y va volando, ¿no? Ochun y Bucolé, por ejemplo, ¿no? Pero probablemente esa mujer, aparte de ser indudablemente lo que nosotros diríamos hija de Ochun, a través del estudio de la propia irradiación de Ochun en ella, de la reflexión, de la comprensión de su destino, aquí entraríamos en Odú, es decir, de los Odú, de esa mujer hipotética, aprendería más sobre Ochun y a la vez aprendería más sobre sí misma. Y quién sabe si no incluso a través de la irradiación de Ochun pudiese experimentar una transformación. Y no necesariamente se tiene que volver la mujer más femenina y más sensual y más del mundo, no, sino dentro de la propia complejidad absoluta que tiene Ochun. Entonces, para mí, Orisa, Changó, en mi caso, me representa y me complementa. Porque yo, hasta llegar a Changó, era un ciego, que yo no tenía el más mínimo conocimiento de ese destino, de esa gotita que cayó de los Dumari, que es mi Ori, y lo empecé a enredar con mis actos, incluso los moralmente y socialmente aceptados como buenos, y empecé a tapar eso
generando una ley de causa y efecto que me llevó a 1000 carambolas por la vida hasta que Changó dijo, espérate, ven acá, que tú tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, porque tú antes de que formases este lío, antes de que empezaste a enredar esto, tú tienes un destino, tu Ori está conectado a un destino pactado por los Dumares. Entonces, claro, Changó representa ese estado primordial y de facto me tiene que complementar porque es el que me ayuda, es el aliado. Por eso decimos padre, ¿no? O madre, en el caso de las orisas femeninas. Pero en verdad es el ayudante, el mayor aliado, el patrón que, no, que me va a ayudar junto a otros muchos más elementos, no olvidar nunca los ancestros y la bendición de los mayores y todas esas cosas que son tan importantes y que Odú las resalta como muy importantes, y de Bo y demás, y Guapelé, etcétera, etcétera, la buena actitud que se dice, ¿no? O la actitud coherente con el buen destino. Para ese retorno, ¿no? al hogar, al hogar espiritual próximo a los Dumares. Entonces yo lo veo como que no es excluyente. No, tu orisa te representa y a la vez te complementa. Sí, así mismo. Claro, en Occidente tenemos un pensamiento cuadriculado, o es blanco o es negro, y no puede ser ahí blanco y negro a la vez, y en este caso sí lo es. Entonces es importante recibir Ori también, ¿no? Y Egungun para tener a los ancestros presentes y tener a tu Ori también presente. Desde la regla de 8 a la regla Ifá afrocubano, no existen tales recepciones. Desde Isese, bueno, Paco tiene la mayor autoridad ahí para hablar respecto a Isese, pero realmente a Egun o Egungun eso no llegó a Cuba, o llegó y desapareció, yo no sé. Y el icono de Ori, por cierto, estéticamente precioso, porque yo lo he visto estéticamente precioso, lo he visto en persona, y estéticamente precioso, bueno, al menos lo que se ve por fuera, claro. Tampoco. Ori, cuando nosotros queremos honrar a Ori, acudimos normalmente a las distintas ceremonias de la cabeza, el Bori, la famosa rogación de cabeza, a través de lo cual alimentamos, aplacamos, honramos a Ori. En cambio, parece ser desde Isese, esto lo explicará mucho mejor Paco, sí que tienen un icono para honrar a Ori. Y con respecto a los ancestros, que sí, es fundamental, de hecho, al menos desde la afrocubana, sin ancestros no tenemos nada. Tenemos nuestro sistema ceremonial, como Ifá afrocubano tiene su sistema ceremonial y la teja de Egun y esas cosas que tiene Ifá. Y desde la Ocha, tradicionalmente, tenemos que no están enfrentadas las dos cosas. También nuestra propia praxis para Egun, pero en cambio no tenemos, no llegó el icono de Egungun, ni la sociedad de Egungun, ni esas cosas que en cambio, pues bueno, desde África y su diáspora iniciática, parece ser que sí. Aquí ahora Paco, estoy seguro, da una excelente explicación. Bueno, mira, con respecto a Ori no lo puedes recibir, puesto que viene contigo de fábrica, es decir, nace contigo. Por lo tanto, tú no vas a recibir a Ori lo tienes. Si no tuviera Ori, no estaba aquí ahora mismo. Eso de entrada. Aunque también es cierto que Ori se puede perder, se puede despistar, te puede cambiar el Ori, por así decir. Y bueno, y podemos ver a gente que está más perdida que el barco de arroz, que está absolutamente desahuciada de la vida, desde el punto de vista que no está bien. Podemos ver mil cosas relativas a Ori. Pero no tiene nada que ver con recibir el Ori. Todo el mundo venimos con nuestro Ori a la tierra. De hecho, hay por ahí también lo podéis encontrar en el programa, en el podcast, donde hablo dentro de la tradición Isese.
todo lo que sería qué sucede mientras nuestra madre de repente se queda embarazada de nosotros y qué sucede con el alma, ¿no? Y qué pasos va siguiendo el alma, qué pasos son los que va recibiendo el Akule-Yan, el Akule-Ba, el Ayamo, serían los 3 primeros niveles. Después pasaría a recibir el Ori. Dentro de ese Ori tú vas a recibir un Ori. Es que no quiero hacerlo muy largo, pero buscar el programa y lo explica muy bien. Si ese Ori está más cocido de la cuenta, va a ser un Ori muy duro. Si está muy blandito, va a ser un Ori que cualquier cosa te afecta. Si es un Ori perfecto, está en su punto de cocción perfecto. El creador de cabezas, ¿no? Bueno, todos esos diferentes, digamos, Queen, cómo va pasando a Barabobolokum, cómo va pasando, que sería otra parte de pruebas que se van dando. Y todo esto tiene mucho que ver con Ori, con el destino, con esa lección del destino. Cuando llega, por ejemplo, la tradición afrocubana, José María nos hablaba del hecho que se hace que le olvide por la tradición afrocubana, ISS nos habla de que es un árbol concreto, pues no decirlo en Yoruba, el árbol del olvido, donde te vas agarrando al árbol y depende ahí donde ya empiezan las construcciones, depende del tiempo que estés a agarrar ese árbol, se te va a olvidar más, menos. Ahí también va a olvidar encarnaciones y demás. Después pasamos a Yoiri San Papa, que sería otro Irunmole, que va a terminar de quitarte lo que te han ido dando en esa elección de destino hasta que nacemos. Y en el momento que nacemos, a través del río de la tinta, el río de la sangre, ¿no? En ese momento es donde ya tú naces con tu Ori, ya está ahí, el Ori está ahí, por lo tanto tu Ori está, no tengas que recibir. Entonces, antes José María nos estaba hablando del icono, yo tengo el icono recibido, de hecho lo entrego a mi ahijado, entrego el icono de Ori. ¿Por qué se entrega el icono de Ori? No es necesario, ¿eh? Quiero decirlo que no es necesario para nada recibir el icono de Ori. En tradición ISS es una y de hecho hay linajes, yo por ejemplo en mi linaje ISS se suele recibir el icono de Ori, pero no es necesario. Hay linajes que no lo utilizan. Aunque lo normal es que sí, pero no es necesario. De hecho, se puede hacer un Bori Eledda, que sería el Bori, como decía antes José María. Dentro de la tradición ISS se le conoce como Bori Eledda, que sería lo mismo. Se puede hacer incluso sin... No, se puede hacer de muchas cosas. No quiero tampoco dar muchas pistas para que no se invente, pero se puede hacer de muchas formas, de muchísimas formas, ¿no? Y no necesariamente necesitamos el icono. Ahora, el icono de Ori, ¿por qué se suele utilizar? Pues muchas veces por comodidad, desde el punto de vista de que se le hace la ceremonia digamos que sería como una extensión de ti. Y eso va, y va ahí, toda esa energía se canaliza, se vocaliza, porque tú hay muchas veces que te puedas tener demasiados problemas para estar pensando mil cosas y no vas a recibir esa ceremonia desde un punto de vista con una armonía espiritual porque estás pensando en mil cosas, entonces esa ceremonia no va a recibir lo mismo que si se le hace al icono, porque el icono no va a estar dándole vuelta a los problemas en ese momento, ¿no? Pero sí que es verdad que no se le hace la ceremonia únicamente al icono, es decir, se le hace a la cabeza de la persona, pero también como el icono. También se le ofrenda al icono, también se le pone la ofrenda a la cabeza, a diferentes puntos del cuerpo y también al icono. Es decir, que si tú no terminas por lo que sea de estar alineado, el icono sí va a terminar de completarlo. Entonces sería algo así como una especie de prolongación de ti exenta de meter mente que te vaya a contrarrestar desde un punto de vista energético esa ceremonia, por así decirlo, ¿no? Es decir, pero no sería más allá de eso, es decir, no es necesario. El punto de Gungun. Yo conozco también muy bien el tema de Gungun, muy bien, porque estoy muy metido dentro de todo eso. No solamente por el tema afrocubano, que también todo lo relativo a Jura Honorum y demás, que ya sería otro tema diferente, porque Egungun y Eurun son hermanos, pero son dos cultos diferentes, ¿no? Entonces, yo pertenezco a ambos cultos, uno por el lado afrocubano, otro por el lado ISS, y en el icono ISS sería lo que se llama el Isan Egungun, que sería, bueno, un icono concreto hecho a raíz de una... En fin, para no explicarlo mucho, pero sería una forma de conectar como una antena a través de la cual se conecta con esos ancestros
que no todos tus ancestros netamente, o muchas veces los familiares que se van no son directamente Egungun. Eso también sería para hablarlo detenidamente en otro programa. Y también dentro de Egungun también encontramos lo que se conoce como la mascarada, que vendrían a ser esos trajes muy vistosos que se ven, que bailan, etcétera, etcétera. Eso también pertenece dentro del culto a Egungun. Eso ya sería algo así más como un Egungun concreto. Es decir, sería algo así como un espíritu concreto al que se venera, por así decir, un ancestro concreto, ¿no? Y el Isan Egungun vendría a ser como la antena que va a atender a trabajar con todos los Egungun de tu linaje. Pero a veces podemos encontrar que hay diferentes Egungun a los que se trabaja. Por ejemplo, cuando el oráculo de Ifá se suele consultar, hay veces que te dice que a lo mejor hay que hacer una culebó, que se llama una especie de propiciación a Egungun. Entonces ahí preguntamos, oye, ¿y qué Egungun? Egungun y ya, es decir, los Egungun de mi linaje femenino, de mi linaje materno, o Egungun babá de mi linaje paterno, o se pregunta si tiene que ver con la mascarada, o se pregunta si hay Egungun concretos que tienen que ver con diferentes orisas. Ogun Marigú, por ejemplo, es un Egungun que tiene que ver con Ogun, por ejemplo. Hay otro que tiene que ver con Changó y hay otro que tiene que ver con Ifá, ¿no? Hay diferentes tipos de Egungun que tenemos que ir viendo. Y dentro de la tradición netamente yoruba, hay mucho ese Ifá que nos habla de la importancia, como antes ha dicho José María, del tema de la importancia de Egungun. ¿Y por qué es tan importante Egungun? Porque sin Egungun nosotros no estábamos aquí ahora mismo. Eso de entrada. Y también nos habla de que hay mucho ese Ifá que nos habla de que es tan importante tener hijos, tan importante para que tú te asegures volver otra vez a encarnar dentro de tu propio linaje. Porque normalmente a través del propio linaje, a través de los propios Egungun son por los que se suele volver a encarnar. Entonces, es una forma de seguir honrando tu propio linaje. Y para la tradición netamente africana, no solamente yoruba, a la tradición que te vaya de África, más profunda, sea la que sea, yo qué sé, sea la que sea, que se os venga a la mente, la familia es sumamente importante, el linaje es sumamente importante. Todo lo relativo a lo que es la continuidad como linaje es sumamente importante. Entonces, nunca se olvida, nunca nos olvidamos de nuestros ancestros. Es sumamente importante, de hecho, estamos aquí gracias a ellos. Si no, no estaríamos aquí, no existiríamos, básicamente, ¿no? Entonces, algo fundamental que siempre en la ceremonia se cuenta con nuestros propios linajes ancestrales. No sé si más o menos con esto me he explicado. Perfectamente. Sí, sí. Claro, desde el punto de vista afrocubano, Egungun como sociedad, esa praxis que sí podemos ver en Isese no llegó. Entonces, yo me imagino allá aquellas viejas tuvieron que complementar como bien pudieron y tomó cierto protagonismo para esa evolución o incluso para esa interacción, fenómenos ya bastante cruzados, nunca mejor dicho, como es el propio espiritismo cruzado cubano, que por eso yo creo que, para dejar un margen de error, voy a decir en la gran mayoría de casos de Ocha, pero probablemente en la totalidad o práctica totalidad, normalmente se suele practicar, ¿no? Entonces se yuxtapone la propia praxis de veneración a Egun, a los ancestros, teniendo en cuenta, por supuesto, que esto es muy importante, creo que lo ha sugerido Paco, no es lo mismo, es decir, un espíritu que ha fallecido de la familia no tiene por qué ser un ancestro, la palabra ancestro ya son palabras mayores. Hay
diferentes rangos evolutivos. Del mismo modo que no sé qué ejemplo podría poner, pero bueno, digamos, sí, rangos evolutivos. No es lo mismo un rango más normalito que puede tener una persona completamente normal con una evolución, vamos a decir, humilde, por mucho camino a recorrer, que un espíritu, digamos, ennoblecido, ¿no? Dentro del linaje, bien sea religioso o bien sea muy en particular de la propia familia, de sangre, que eso ya sí es un ancestro, es diferente, ¿no? Entonces ahí se justapone la propia praxis de Ocha, de veneración a Egum, con la propia práctica del espiritismo cruzado, que no es más que la transculturación del espiritismo europeo neto a Allan Kardec, muy cruzado con el pensamiento africano del Lucumí, es decir, del esclavo Yorubá en territorio cubano, y muy en particular también del Bantú, sobre todo del Bantú. Eh, y de esa manera se trató de tener de estar a la altura de la importancia que es, que los ancestros, que los espíritus de nuestra familia, de nuestro linaje, de los espíritus en general, de las diferentes comisiones, los guías, las cosas, eh, deben de tener. Se trató y en base a eso, a lo largo de muchos años, se coaguló esa práctica que es la que hemos heredado en lo criollo, en lo lucumí. Yo tengo ahí una teoría, no deja de ser una teoría, esto no es una verdad absoluta, pero creo que estaría muy equivocado si no fuera cierto. Y lo voy a justificar, lo que voy a decir. Después de conocer mucho lo relativo por ejemplo, a otro culto que se da mucho en la tierra yorubá, que es el culto a Igbe, que ahora hablaremos de ello también, si queréis, o en otro programa. Eh, Realmente el culto a Igbe está más ligado al espiritismo cruzado cubano que el propio culto a Egungun. Y estoy absolutamente convencido y lo voy a explicar por lo siguiente. Cuando tú te ves, ve para que no lo sepa, es lo que se conoce como nuestra fraternidad, ¿vale? Un Ekbe, Yoruba, simplemente significa fraternidad, ¿vale? O comunidad, o ese concepto que engloba a personas afines, por así decirlo. Eh, Ekbe vendría a ser nuestra comunidad en nuestro mundo real de donde nosotros venimos, dentro del punto de vista, olvidarse del cuerpo, olvidarse de todo, vuestra percepción netamente de seres espirituales antes de encarnar este plano con el nombre que tengáis en este momento y el cuerpo que tengáis en este momento. Y con todas vuestras vivencias de todas las vidas que hayáis vivido. Eso es lo que nos habla Ifá, ¿no? Entonces, en ese otro plano, en esa otra dimensión donde nos encontramos, está nuestra comunidad. Y en esa comunidad pues se encuentra muchísimas otras personas, muchísimos otros seres, llamémoslos como queramos, que forman parte de esa fraternidad, por así decir. Pero en esa fraternidad, de igual forma que tú, por ejemplo, tienes tu comunidad en tu ciudad, en tu cuadra, en tu calle, donde hay gente afín a ti y hay otra gente que a lo mejor no te quiere tanto o directamente te desea el mal, también en esas comunidades también se encuentra esto. Y también hay líderes y hay gente que es menos líder, hay gente que es más servicial y hay gente que, en fin, hay de todo. Depende también de esa capacidad evolutiva de conciencia. Cuando uno encarna este plano y deja esa comunidad, deja ese B, los niños todavía, por eso se hace el icosedalle, el sentalle en los 2 primeros años de vida, como muy tardísimo, y se trata de hacerlo en los primeros 16 días, es decir, en el primer astral de ese bebé nacido, porque está absolutamente ligado todavía a su bebé, a su comunidad. No solamente ligado a su comunidad, sino que también baja a este plano rodeado de una serie de orisas, ¿no? De Irumol. Bueno, en ese momento, ese bebé es muy típico que a los 2 primeros años de edad vean seres que las personas de a pie, que los padres no los ven. Y uno puede pensar, son espíritus, no son espíritus, es su fraternidad.
Y muchas veces lo que conocemos como duende burlón, como el típico poltergeist o lo que sea, que hace saltar la luz y no sé cuánto, tampoco tiene que ver con un espíritu descarnado, no es un muerto que se quedó ahí atrapado, sino que forma parte de su esbé. De hecho, hay en el eco, el eco se llama, que tiene que ver, de hecho muchas veces cuando se recibe el icono de ese esbé, por regla general se le dice no tenga ese esbé dentro de casa, atiéndolo fuera porque te va a volver loco literalmente, de que no vas a poder dormir, y es literal, lo puedo garantizar. Entonces, eso muchas veces que se confunde con los espíritus, en realidad no son espíritus, forma parte de ese esbé. Y hay muchas formas de conectar con ese esbé. Y cuando tú en Tierra Yoruba empiezas a entender el culto a esbé, que no son honorichas, no llega a esa categoría de oricha, ni de irumole, no dejan de ser, personas de tu fraternidad, por así decir, que te van a ayudar en este plano a que tú consigas tu objetivo, y se le pide y se le pone ofrenda y demás, y te van a dar herramientas para que tú consigas tu destino. Vamos a encontrar que la gran mayoría de los iconos de B son grandes recipientes de agua, a través de los cuales uno se comunica con ese B. ¿Y qué se le pone a esos recipientes de agua? Se le pone café, se le pone la comida del día, se le pone mucha ofrendita del día a día. Y cuando se va a hacer una conexión con tu B para que se manifieste, para que hablen, a lo típico de las misas espirituales afrocubanas, se utilizan recipientes con agua y se le ponen ofrenditas del día a día. Y después vemos en Cuba recipientes con agua a donde se reúne la gente en torno a esos recipientes con agua para que vengan a hablar y se le ponen ofrendas del día a día. Por lo tanto, si eso ya lo mezclamos con el espiritismo de Allan Kardec y con la mentalidad de las diferentes creencias africanistas que llegaron a la isla, no solamente ya Yoruba, sino bantúes, como decía José María, o de diferentes, o Arará, de la tierra de Benin, Dahomey, etcétera, etcétera, que siguen teniendo esa vinculación con también la misma creencia, pero no le llaman B, le llaman de otro nombre y le ponen otro tipo de concepto, pero al final la finalidad es la misma, tenemos una maravillosa bóveda espiritual. Y esa entonces mi teoría, que creo que no estoy muy desencaminado, después de ver muchas ceremonias relativas a B y cómo se manifiesta el B, y es que parece literalmente espíritus que te hablan, que en realidad no son espíritus, que estás conectando con ese otro plano. Entonces es muy interesante quizás que en otro programa hablemos relativo al mundo del espiritismo cruzado, y quizás puede ser también bastante interesante. Sí, de hecho sí, y no, la teoría no me parece improbable, no me parece improbable, claro. También mencionan la herencia del aborigen, el taíno, Exacto. muy importante porque algunas cositas de las hierbitas y el tabaquito en el espiritismo, Exactamente. eso es ya una herencia del taíno y sí, tiene mucha lógica y bueno, así los ancestros de los diferentes linajes en la afrocubana intentaron con todo ello asumir Egun, asumir a los ancestros, estar a la altura de esa asunción, porque bueno, como bien decía Paco, no existiríamos sin ellos, pero es que realmente tampoco Changó, por ejemplo, el histórico, hubiese existido nunca sin Egun, nadie lo hubiese parido. Al Afin de Oyo nadie lo hubiese parido sin Egun. Entonces realmente no tendríamos nada. Exactamente. Y además es que es muy interesante porque te empiezas a comparar un montón de cosas y te das cuenta de que la gente que se pelea entre que si lo tradicional, lo criollo, no sé qué, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, desde diferentes praxis adaptado, porque quizá Orisa es netamente adaptativo, se adapta a nuestra cotidianidad, a nuestra realidad, y al fin y al cabo es de lo que se trataba. Los esclavos que llegaron a Cuba lo que hicieron fue adaptarse por completo a lo que le daba la tierra en ese momento. Entonces es lo que tenemos que entender, que al fin y al cabo todo está bien, siempre que esté bien hecho, todo está bien.
no hay problema de por dónde uno quiera caminar. Siempre y cuando te llene. Te puede llenar más una frase y te puede llenar más otra, pero sin problema. Y una pregunta más, que no queramos hacer muy largo esto para que no esté escuchando. Bueno, ya has hablado de B, también lo tenía por ahí pendiente. Y el tema de guerreros, eso como tal, ¿existe en ISS? No, en ISS no se entregan guerreros. En ISS solamente se entrega hecho. Y como bien ha dicho antes José María, hecho Leguá, por ejemplo, es lo que se conoce más, bueno, incluso en tierra criolla, hay quien distingue hecho de Leguá, como hecho la parte negativa, por así decir, y el Leguá la parte positiva. Esto en ISS no tiene absolutamente ningún sentido en ese aspecto y por supuesto sin menospreciar absolutamente nada, ni muchísimo menos, simplemente entendido desde esta perspectiva, ¿no? Así que bien es cierto que si nos paramos a pensar desde un punto de vista más netamente yoruba, hecho no es que sea bueno ni malo, no es malo, hecho lo que pasa que tiene como un pie, por así decir, si tenemos una línea divisoria, tiene un pie en el lado bueno y un pie en el lado malo. ¿Y por qué? Porque Echu es el intermediario entre lo que conocemos como los Iyagun, o la parte negativa, los Ayogun, perdón, la parte negativa desde el punto de vista de Saner, que al fin y al cabo no es que haya nada positivo o negativo desde un punto de vista peyorativo, porque si no hay un equilibrio en el universo, tiene que haber siempre un contrapeso, si no, no habría equilibrio, ¿no? Entonces los Ayogun son los que van a mostrar ese equilibrio, pero desde un punto de vista más negativo para el ser humano, porque es que nos van a dar aquellas cosas que no queremos. Entonces, Echu lo que va a estar en mitad. Se lleva bien con uno, se llevan bien con otro. Se lleva bien con los buenos, pues vamos a llamarlo así, con el lado positivo, como son los Irunmole, los Orisa, etcétera, etcétera, y se lleva bien con los Ayogun, que vendría a ser pues todo lo que conocemos como cuando hablamos de Osobbo en la tradición afrocubana, o hablamos de Ayogun netamente, la Wigby, la tradición Isese, ¿no? Porque sería la muerte, la enfermedad, etcétera, etcétera, la tragedia, y lo otro pues sería pues, la longevidad, salud, larga vida, etcétera, etcétera. Pero también representado por entidades, Yami, etcétera, etcétera, por otro lado, Irunmole, Orisa. Bien, entonces Echu está en medio. Cuando se hace algún tipo de obra, de propiciación, etcétera, Echu es el que se encarga y dice, oye, mira, Oscar os ha preparado esta comida. Y le dice a los Ayogun, mira, no le jodáis mucho, aquí tenéis esta comida, dejadlo tranquilo. No lo fastidiéis. Y a los buenos, por así decir, le dije, mira, Oscar os da esta parte de la comida, apoyarle, ¿no? Entonces Eshu está en mitad de ambos. Pero Eshu no va a mostrarte ningún problema. Pero Eshu también es el que te va a estar probando continuamente. Eshu te está siempre dando en la nuca, nunca mejor dicho, porque desde el punto de vista energético se suele encontrar en lo que es la parte de atrás, en la nuca. De hecho, en la tradición fukuana se conoce como Eshu Nipaku, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una pequeña anécdota en el cual no voy a mencionar tú, como decía, voy a mencionar la historia propiamente dicha, en la cual había dos campesinos que se llamaban sumamente bien, muy, muy, muy amigos. Y ellos siempre estaban diciendo que nosotros somos los mejores amigos, que nosotros nada podía tumbarnos. Y en ese momento Echu pasó por allí y lo escuchó. Y como Echu, lo que más le gusta del mundo es poner a prueba a la gente, pero no porque quiera joder a nadie, sino por lo que es el gran dador de lecciones. Y lo que te hace siempre Echu es ponerte a prueba para que crezcas, no para fastidiarte, para que crezcas. De hecho, esto mucho Nigeria tiene una grandísima tradición de cine y hasta tal punto de que si no me equivoco, la tercera potencia desde el punto de vista de películas, ¿no? Es vastísimo lo que produce esa gente. Después de Estados Unidos y la India, creo que son los terceros o algo así, y la cantidad de películas que generan. Y muchas de ellas son desde el punto de vista religioso. Y a Echu siempre lo ponen como la típica persona que siempre está dando morcilla entre personas, creando conflictos, pero no por fastidiar, sino por generar un aprendizaje.
Entonces, en esta historia, Echu dijo, voy a hacer una cosa. Me voy a vestir la mitad rojo, o sea, perdón, la mitad negro y la mitad blanco, y voy a pasar con un caballo por mitad de la linde. Entonces, de tal forma que un campesino me va a ver siempre de blanco y el otro siempre me va a ver de negro. Entonces, simplemente lo único que hizo, se montó en el caballo y cruzó la linde. Al día siguiente, los campesinos volvieron a unirse y empezaron a decir, ¿viste ya el hombre ese que iba vestido de blanco? Y otro, no, ¿viste tú el de negro? No sé cuánto. Y al final llegaron a un conflicto grande para ver quién llevaba razón. Y ambos llevaban razón. Porque de hecho era el mismo hecho con esa mitad blanca y mitad negra. Entonces, ahí lo que hecho apareció para dar la lección de que veáis que el otro siempre puede tener parte de razón dentro del mismo proceso. En fin, fue una lección. Entonces, por lo tanto, si nos fijamos, hecho no es que sea la parte negativa. Hecho vendría a ser la parte pura, digamos, el que contiene el gran H. Y es la puerta. De hecho, una vez mi papá siempre dice, sí, hecho es la puerta. Hecho son todas las puertas del universo. E Ifá son todas las llaves que abre esa puerta. Y hablo Ifá desde el punto de vista que abarca todos los orichas, ¿vale? Entonces, en esa perspectiva, tenemos que entender que Echu vendría algo así como el médico de familia que sabe de todo, pero no un médico de familia al uso de un ambulatorio de aquí que está todavía a medio camino, no, un médico total y absoluto. Pero imagínate que cuando tú vas a entrar al médico, dice, mire usted, vengo con un problema de que no se me abren los caminos, y dice, y te encuentras hecho la consulta, acá el médico, dice el médico, pues no se preocupe, le voy a derivar al especialista. Te hace un volante y te deriva al especialista. Tú vas al volante, pones doctor Eleguá. Pues mira, voy a ver a doctor Eleguá. Y para la consulta del doctor Eleguá. Y te das cuenta que cuando te abre la puerta es el mismo hecho que te había atendido antes, pero ahora vestido con otro color. Entonces dices, pero si este era el mismo tío, si me habla exactamente igual. Vale. Dices, mira, perfecto, desde que vengo a verlo me he tomado lo que usted me ha dicho, los caminos se me han abierto, pero es que el problema es que me gustaría algo relacionado con la salud. No se preocupe, le voy a derivar al especialista y te da un volante, pone hecho go. Entonces tú has hecho go, te abre la puerta y es el mismo tío tanto del Eguá como el hecho Dara, pero en este caso, pues lo que lleva es una serie de atributos concretos. Y dices, vale. Y para la riqueza, no se preocupe, le voy a derivar al especialista, hecho la Y, y te manda hecho la Y. Y es el mismo hecho, pero ahora lleva otro traje, pero es el mismo. Entonces, si te das cuenta, hecho al fin y al cabo es hecho. Entonces, no tiene más allá que una continuación que la queramos ir dando, ¿no? Y que evidentemente que sí, que empezamos a ver y bueno, hechos podemos tener 1.000.000 de hechos literales. En icono recibo ya me refiero. Yo tengo ya ni se sabe los hechos que tengo. Entonces, la cuestión fundamental, volviendo otra vez a la pregunta a los guerreros, ¿qué es lo que se suele recibir en Tierra ISS? Eshu, solamente, Eshu Dara. Es decir, médico de familia que te va a ayudar a darte consejos en todos los aspectos. Ahora, si en tu ceremonia, si esa persona se le hace una ceremonia de Coseddalle, donde esa persona esté muy ligada a Ogún, por ejemplo, es muy típico que esa persona se le pueda entregar a Ogún para atenderlo. Pero no se entrega lo que sería el icono de Echu, de Ogún, de Ochoshi y de Osun. Lo que se hace es simplemente se le entrega a Echu y ya esa persona, según el Odu que se le revelen, pues a lo mejor puede tener más afinidad. O fíjate que no tenga nada que ver con los orichas guerreros, que a lo mejor lo que le entreguen es Yemayá. Tú no puedes decir, ostras, me pueden entregar Yemayá sin haberme hecho el santo, un Yemayá de Ademud, de adoración. En Tierra ISS sí. Entonces, eso es lo normal. Hecho y lo típico es hecho y tu ceremonia de Isefá. Si no tiene dinero, y si tiene más dinero, normalmente se hace hecho y el Atefa. Eso es lo normal. Y el Atefa vendría casi a ser, desde un punto de vista, ya os digo, desde un punto de vista pragmático, un poco el equivalente, lo que podemos entender en tierra criolla, de lo que sería un poco ese concepto desde el punto de vista de Odu, etcétera, etcétera, de la mano de Rúmila,
pero mucho más amplificado, porque después esa persona sí que podría pasar a ser un homo aguo, es decir, un estudiante de IFA, a través del cual ya entre en su ciclo de estudio para desempeñar su labor como babalago, que eso ya va a ser como empezar una carrera, durante muchos años va a estar al pie de un babá, que le va a estar explicando. Ese babá le va a dar las bases suficientes en esos 7 años a lo mejor, 8 o 10, lo que dure el aprendizaje, para tener una buena base sólida como babalago, que todavía no es babalago. Después le puede derivar, como si fuera a la universidad, pues mira, tú eres bueno en esta materia, te voy a mandar con otro babá que te va a instruir solamente en medicina, en accoucheur, porque tú tienes un H muy bueno, según tú, para medicina. Entonces, sigue sin ser babalago y ahora lo manda a otra ciudad a estudiar con otro babalago, nada más que medicina, por poner un ejemplo. O ceremonia, o cualquier cosa. Es decir, una persona que solamente que sea cada vez más como los va, que va a dirigir, por ejemplo, la palabra olugo, hay un doble significado. Por un lado vendría a ser como el líder religioso de una casa religiosa, de un templo, y el otro significado de Lugo en tierra isese vendría a ser la persona que te inicia IFA, lo que en tierra criolla conocemos como los ba, que dirige la ceremonia de IFA, por ejemplo. Entonces, es un baifa. Entonces, que es diferente a los baoriate, que no tiene nada que ver ese concepto, sino que es como el babalago que dirige la ceremonia, básicamente, el que más sabe de la ceremonia en ese momento. Entonces, a lo mejor una persona la pueden decir, pues esta persona va a estudiar exclusivamente ceremonia, y la ponen a hacer ceremonia. Otra persona pues la pueden instruir en ser una máquina haciendo esbo de diferentes tipos, es decir, ya te van derivando como si fuera la universidad a diferentes maestros y puedes llegar a tener un montón de babás diferentes de maestros, pero eso sería ya otro tema, ¿no? Eso sería ya la persona si quiere estudiar IFA, los pasos que tiene que hacer para desempeñar su labor como babalago. Y después de terminar todo eso, le van a examinar. Y le va a examinar un montón de gente. Van a llamar a todo el grupo de mayores de la zona, que pueden ser muchísimos. Te van a estar examinando durante una semana consecutiva, donde te van a hacer 20.000 millones de preguntas, van a traer una cola de gente para que los consultes, para que les resuelvan los problemas, te van a empezar a preguntar tú, esto, lo otro, y si falla, o si ellos después se reúnen y ves que no cumplen los requisitos, no te hacen la ceremonia de ya ser aguo, de ser babalago propiamente dicho, ¿no? Entonces eso sería un poco ese proceso. Pero guerreros como tal no se reciben sí a lo mejor en tu ceremonia de Coset-Dalle o en tu ceremonia de Isefa, en el auto que tienes, pues tener algo importante que entregarte esa energía de Sorisa. Pero como tal, netamente, no es típico. Eso, yo lo entiendo desde un punto de vista de transculturación, cuando ya el esclavo llega a tierra africana, perdón, a las Américas, ¿no? Y si nos paramos a pensar desde un punto de vista operativo, ¿qué necesitaba realmente el esclavo? Necesitaba salir de eso, de la situación que tenía. Necesitaba alguien que le abriera los caminos, ahí tenemos el Ecuá, y Aguaechu, en ese caso, que fuera capaz de intermediar entre uno y otro. Necesitaba Ogun, que le abriera el camino, que le despejara la maleza, que fuera tirando para adelante, o Chosi, que le fuera cogiendo todos los recursos, que fuera cazando todo aquello que necesitaba, y necesitaba Osun para tener esa estabilidad, para tener ese empaque desde el punto de vista. Lo fundamental que iba buscando el africano en ese momento. No se iba a preocupar en ese momento del amor, lo que iba a sobrevivir, básicamente. Entonces, por eso son los guerreros, para sobrevivir. Si te meten en la guerra, que vas a necesitar? Pues vas a necesitar guerreros. Y por eso básicamente, creo, es mi teoría, esto tampoco quiero que sea, esto no está en ningún otro ni nada, esto es una teoría mía que teorizo y ya está. Pero considero que fue así, esa transculturación, porque en África como tal, en Nigeria eso no existe. Existe Ogun, existe Chosi, existe Osun. El Osun que conocemos nosotros en tierra criolla no tiene nada que ver con el Osun desde el punto de vista isese. De hecho, el Osun, no sé si lo habéis visto, podéis buscarlo en Google, es enorme, es gigante, y dirá un 80, muy grande, ¿no? Y
y no suelen llevar cargas. Lo que lleva un lavatorio concreto. Y se utilizan para la apertura de la ceremonia. Entonces, es normal que esté y representa una familia entera muchas veces. Y va clavado en la puerta de los santuarios, junto a algún ochosi, por cierto. Y hecho. Muchas veces está en el mismo santuario y se puede encontrar algún ochosi. Y hecho, lo que pasa es que hecho, pues, suele ser una piedra yangui enorme y suelen estar normalmente juntos. Sí, tiene cierto sentido. Alude un poquito a lo que yo decía antes. Claro, nosotros respetamos las tradiciones, entonces no tenemos que entregar a los guerreros, no podemos pasar a un yabo sin guerreros. Sí, lógico, totalmente lógico. Pero mencionas cosas que claro, yo las entiendo así cuando decía que, bueno, sí hay quien, una persona entra, le ponen el X o en fin, le hacen esta ceremonia y tal. Yo prefiero ver qué dice el oráculo, ¿no? Pues decías tú, bueno, él va a recibir, él va a recibir eso. Y luego ya pues un poco depende. Los procesos oraculares, a lo mejor puede recibir, mencionabas Yemaya, claro, por eso digo, llega una persona, bueno, vamos a ver qué dice Orisa, porque es que a lo mejor es que no van los eleques, a lo mejor hay que entregarle el Eguá, o a lo mejor hay que entregarle las dos cosas. Y en cuanto a eso, yo, para mí, como algún mayor, aquí estoy hablando de Oriate, me han enseñado, en cuanto a, es uno solo. Llama la atención un iniciado, yo provengo de Legua, mi madrina tiene coronado de Legua. O casi todos los iniciados de Legua, su oruko, su nombre de iniciación empiezan por la palabra hecho, Echubi, Echu Okan, no sé qué, Echu, etcétera. Todos los nombres de los Omoe Legua, de los Iyaboses, empiezan por la palabra hecho. Y ahí nos está despertando una sospecha. Bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Se ha coronado el Egua y su nombre empieza por la palabra hecho. Claro, yo he coronado Changó, mi nombre no empieza por la palabra Yemaya. Estaría bueno. Claro. ¿Cómo puede ser? Se llama Echubbi, o se llama Echuocan, Iré, o se llama Echu, etcétera. Pero siempre, o casi siempre, empiezan por Echu y han coronado el Egua. ¿Cómo puede ser? No puede ser que es la misma deidad. Lo que pasa es que hay diferentes formatos para componer, por decir así, el recipiente donde se adorará a esa deidad. La Ocha tiene uno, Ifá tiene uno, y si hablamos de Arauco, de matanzas, algunos conceptos africanos, incluso algunos se conservan. De ahí que, como bien decía Paco, algunos tenemos una pila de hechos que podemos hacer aquí, jugar a la colección de Planeta Agostini. Claro, podemos coleccionarlos porque, bueno, yo seguramente tendré menos, pero tengo 5. Entonces, claro, cada cosa es diferente, ¿no? Claro. Además, es muy típico, por ejemplo, en tierra yoruba, que muchos de los iconos de las deidades que te entregan vaya con un hecho acompañándola. Efectivamente. Se va sumando el tema de las deidades. Efectivamente, en lo criollo uno recibe Babalú Ayer, va a recibir hecho Afra. Con Babalú Ayer va a recibir hecho Afra automáticamente. Entonces, si yo recibo Babalú Ayer, ya tendré 6 hechos, no serán 5. Y en fin. Y en verdad es la misma deidad. Y bueno, qué pila de cosas, qué pila de deidades tiene. No, es una. Es una. Únicamente lo que pasa que, claro, tiene su función, tiene su consagración. Exactamente. Qué bueno. Bueno, espero que no. Fíjate que mi intención era hacer una horita más o menos, y creo que llevamos casi 2. Pero yo creo que es interesante el hecho de que, bueno, por lo menos ya hemos empezado a
asentar un poquito las bases. Quizá, quizá hay mucha gente que está llevándose la mano a la cabeza diciendo, pero qué locura es esta de estar hablando de tema ISS, tema criollo. Pero la verdad que creo que es súper importante porque está tan, a veces tan polarizado todo y nos puede escuchar mucha gente que esté muy perdida, literalmente, y que no sepa muy bien de dónde ven los tiros. Y estamos hablando verdades totales desde el punto de vista de que conocemos estas tradiciones y que hablamos con confianza de lo que estamos hablando. Desde el punto de vista de que entendamos de que siempre que esté bien hecho, se sustente, evidentemente, en una praxis súper reconocida, que lleve tiempo, que esté bien, que no haya inventos, que la gente vea que no solamente una cosa concreta, que hay mucha gente que dice, ay, pues yo recibí esto, después se mete en chat o lo que sea, y le dicen, ah, pues eso no está mal, y no está bien. ¿Y por qué no va a estar bien? A lo mejor sí está bien esa tradición que tú no conoces. Y algo que decía antes José María, que es muy importante, como empezó él la charla, ve a un mayor que te dé confianza, que estés con esa persona, porque si ese mayor te da confianza y te da respuestas, tú no vas a tener que recurrir a chat, no vas a tener que estar buscando por ahí, que lo único que van a hacer es volverte loco o loca. Y eso es algo fundamental. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar ISESE, yo primero estuve con mi padrino, al que amo con locura, desde aquí le mando un súper abrazote, eh, empollando a muerte IFA. Y en ese momento que me dijo, ahora es el momento si quieres de seguir investigando y seguir, ahí fue cuando yo di el salto y empecé a tener mi babá IFA, ISESE tradicional, y como ellos mismos me fueron mostrando otros babá, como bien he dicho antes, te dan, oye, pues mira, ahora vamos a estudiar tal cosa, igual que la universidad y esto y lo otro. Y siempre me han dicho, desde mi padrino, estoy hablando hace más de 20 y tantos años, me dijo, oye, no picotees, exprime al máximo, y si alguien no te sabe decir el por qué, pregunta el por qué, no sea un dogma de fe, tú pregunta y por qué, y por qué, y por qué. Y yo ahí me volví un toca huevo hasta el límite insospechado del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y eso lo fui manteniendo durante toda mi vida. Y después cuando yo pasé a Tierra ISS, lo primero que me dijeron es, el babá que tú estás en este momento, exprímelo y no empieces a ir a otro ni preguntar, porque si no, te va a volver loco, porque lo que te diga este, lo mismo va a ser un error. O sea, te va a parecer lo contrario del otro babá. Pero en realidad son cosas que van a llegar al mismo punto, lo garantizo, después de tantos años estudiando, os garantizo que terminan llegando al mismo punto. Pero la praxis a veces es diferente. Por lo tanto, es importante que entendamos que Ifá, Orisha, todas estas corrientes, al fin y al cabo nos van a llevar a ser mejores, a hacer de este mundo un mundo mejor, a conectar con nuestra propia esencia y llegar a nuestro destino. Y es de lo que se trata, básicamente. Por lo tanto, algo importante de que, de verdad, el consejo que personalmente os puedo dar a quienes estéis empezando en este mundillo es ir a una persona que os dé confianza, que veáis que después su vida esté resuelta. Porque si es una persona donde veis que nada más que son habladurías, pero después está tirado, no tiene nada, no tiene la familia destruida, no sé cómo explicarlo, es decir, no se ve evolución. Oye, preguntaros el por qué no, el por qué. Ah, sí. Porque eso también tenemos que verlo, que muchas veces es más portada que otra cosa, ¿eh? Entonces, preguntarse eso, porque eso siempre nos va a dar muchas pistas. Si la persona por el camino, la persona está haciendo las cosas correctas, está siguiendo lo que le está diciendo su destino a través de lo que nos habla Ifá, lo que nos habla Orisa, lo que nos habla todos los oráculos, etcétera, etcétera, y va siguiendo su destino, porque tened en cuenta también una cosa, son tres factores fundamentales lo que nos va a mostrar una consulta, ya sea de Ifá, ya sea de Orisa. Tres aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, los mensajes que nos van a decir. Lo segundo, las obras que nos marquen. Y el tercero, el cumplir los tabúes. Y nos dicen, oye, no hagas esto, no lo hagas. Por mucho que tú quieras, no lo hagas. Porque nos dicen, no, yo he hecho toda la obra. Yo he pagado mi obra y me han hecho mi obra. Sí, pero si tú después
los tabúes no los mantienes y no sigues los consejos que te dan, no pienses que tú vas a salir victorioso de esa situación, ¿eh? Estamos equivocados. Tenemos que complementar estos 3 pilares para que seamos capaces de tener eso en cuenta, de que vamos a conseguir lo que te propongas siempre que tú tengas eso seguro, clarísimo, porque esto nos ayuda a lograr lo que te propongas, absolutamente, pero tienes que tener en cuenta eso. Y evidentemente tiene que haber una evolución. Tú no te puedes ver, si tú empiezas en esto, dentro de un año tú tienes que mirar atrás y tú dices, coño, ¿dónde he llegado? Y eso tienes que verlo. Y si no lo estás viendo, ostras, ¿qué está pasando? Y eso de dónde he llegado no es comprarte el carro de último modelo, ¿eh? Es no necesitarlo. Es muy diferente. Es muy diferente. Sí. Efectivamente, yo creo que todos, olorizas, babalaos, aleyos, todos los que estemos involucrados aquí, si miramos para atrás unos añitos, no nos creemos lo que ha ocurrido, no entendemos. Absolutamente no. Por supuesto, otros cultos, Paloma y Hombre, por supuesto. Absoluto. Y yo suscribo todo y añado entender cuando se va a acercarse un mayor que es muy entrecomillado, pero de trasfondo es importante, en mi opinión, un matrimonio. Desgraciadamente tenemos la moda de separarnos de nuestros padrinos. Entonces vamos a entender esa unión como cuando nos casamos. Nosotros nos casamos, nadie se casa, o casi nadie se casa, con la idea de divorciarse. Todo lo contrario. Bueno, ya veremos lo que dicen los años. Pero la idea es que nos casamos para mantenernos toda la vida. Entonces, antes de crear ese vínculo iniciático con el mayor, de decir, bueno, espérate, yo quiero convivir, religiosamente hablando, claro, ponerme las manos de esta persona, compartir, respetarla, ser educada y demás, ser educada por esa persona y demás durante toda mi vida. Cuando la respuesta es rotundamente afirmativa, probablemente sea el padrino o la madrina, o el babá o la ya, adecuado para uno. A lo mejor dentro de 10 años te tienes que separar, bueno, ya veremos. Pero estamos acostumbrados, mucha gente, a decir, bueno, si sale mal, yo me voy para el de que está a 3 kilómetros, que es un poquito más caro, cobra el derecho un poquito más alto, pero siempre está ahí. Entonces yo me voy con este. Y ahí es cuando se complican las cosas, se enredan las cosas y todo acaba mal, porque ya estás entrando faltando respeto a Oriza. Porque el mayor tuyo es representante tuyo, anti-Oriza o anti-Fa. Entonces ya si estás que no le tienes el suficiente respeto a ese mayor y estás entrando con ella, a su deidad ya la está faltando el respeto, ya la cosa se va a complicar. Sí. Así mismo. Y bueno, muy importante que manifiesten lo que dicen. El mayor tiene que manifestar. Si yo estoy hablando y hablando y hablando, pero no levanto cabeza, mi vida es un infierno. Tengo problemas continuamente con la justicia. Mi salud no levanta cabeza. Estoy a golpes con mi mujer. Me han querido pegar una cuchillada ahí en la cuadra de atrás. Yo puedo tener un gran intelecto para estudiar, pero realmente no estoy manifestando nada. Entonces ahí podemos sacar una interesante conversación sobre religión, pero desde luego no vamos a sacar ninguna virtud, porque esa persona está más perdida que tú, por muy sacerdote que sea. exactamente. Así es esto. No es de otra forma. Es así. Oye, pues muchísimas gracias, José María, nuestro querido Arello Óscar, por haberte prestado como conejilla de India a este proyecto sociológico, espiritual y religioso. Encantado. Y bueno, seguidnos en el podcast, que vamos a proponernos, ¿verdad? Vamos a proponernos hacer más cositas, seguir hablando de Ifá, de Oricha, de Mayombe, que sí, siempre diré que estoy donde estoy gracias a Mayombe, eso quiero dejarlo clarísimo. Y así inició todo, como quien dice. Así que vamos a hablar de todos estos asuntos, queremos que quien escuche este podcast
sepa de qué trata la religión. Da igual que se llame Ocha, da igual que se llame Ifá, da igual que se llame Mayombe, da igual que se llame el camino que queráis dentro de nuestras tradiciones, evidentemente. No os preguntáis sobre el hinduismo, no tengo ni puñetera idea. Pero dentro de esto, lo que haga falta. Y vamos a ponernos serios en este aspecto, en tratar de divulgar todo lo que esté en nuestra mano, para que esas personas que están deseosas de conocer y nada más que conocen el cartón piedra externo de lo que es esto, y muchas veces lo ven desde un punto de vista de miedo, de no saber de dónde se meten, de que realmente le quitemos ese velo peyorativo que no lo tiene, que es algo espectacular, que te va a cambiar la vida, y vamos a por ello. Así que muchísimas gracias de verdad. Gracias, José María. Gracias, No, Oscar. gracias a vosotros. Gracias a vosotros. a ti. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Un fuerte abrazo. Esto ha sido Espiritualidad Yoruba. Un abrazo. Chao.